Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Informe Orwell. Este video es bastante complejo porque voy a tratar de explicarles todo lo que ha venido ocurriendo en Siria y cómo esto evidentemente va a impactar no solo en los países vecinos, sino también en Israel, en Estados Unidos y en Rusia. Por tanto, les he preparado un material un poco extenso, pero vamos a tener que ir poco a poco. Y vamos a retroceder primero al pasado para entender la historia de Siria y entender por qué estamos en donde estamos. Y es que el conflicto de Siria, evidentemente, empezó hace siglos, pero básicamente lo que se ha ido materializando, o el régimen que hay hoy en día, se remonta a un poco más de mediados del siglo pasado, específicamente al año 1963, cuando el partido Baas, de ideología socialista árabe, toma el poder tras un golpe de Estado. La promesa, evidentemente, como muchos estados árabes, era supuestamente modernizar Siria, redistribuir la riqueza y unificar el mundo árabe. Sin embargo, pues la promesa socialista rápidamente mostró fisuras y en el año 1970 Hafez al-Assad, un militar de alto rango y miembro del partido Baas, consolidó el poder a través de un golpe de estado interno que se conoció como la Revolución Correctiva. Durante décadas gobernó con mano de hierro, fortaleciendo el ala alauita, una minoría religiosa a la que pertenecía mientras mantenía un férreo control sobre la oposición. Ahora bien, su gobierno, como básicamente todo este tipo de economías socialistas en Medio Oriente, estuvo marcado por una economía centralizada y unas alianzas con la Unión Soviética, y su política exterior era, por supuesto, combatir a Israel. Sin embargo, tras la muerte de Hafez al-Assad en el año 2000, su hijo, Bashar al-Assad, fue quien asume el poder, y Bashar al-Assad es quien sigue hoy en día gobernando. Pues todos bien saben, digamos, en Venezuela y en América Latina es bien conocido porque es evidentemente muy cercano, o ha sido muy cercano, a la revolución chavista en Venezuela, y tiene nexos con los gobiernos socialistas de nuestra región. Ahora bien, tras la muerte de Hafez en el año 2000, su hijo asume el poder y muchos esperaban las reformas democráticas, pero la apertura, la supuesta democracia, fue sumamente superficial. Las tensiones entre grupos étnicos, religiosos y políticos crecieron mientras la corrupción y el autoritarismo persistían. En el 2011, inspirados por las protestas de la primavera árabe, miles de sirios salieron a la calle exigiendo libertad y reformas, y la respuesta del régimen fue brutal, como lo fue evidentemente en gran parte de la región. Hubo represión, arrestos masivos, asesinatos, y eso escaló posteriormente a una guerra civil. Ahora, las diferencias de Siria con, digamos, algunos otros países de la región es que hay demasiados actores y grupos extremistas, radicales y terroristas involucrados tratando de hacerse con el poder en el país. Y tristemente para los sirios, básicamente no hay un bando bueno, hay muchos bandos extremistas, y cualquiera que gane, digamos, no creo que le vaya a ir muy bien a los sirios, pero sí quienes sea que triunfen o que se terminen imponiendo van a favorecer a la geopolítica de las potencias de Israel o de Rusia o de Estados Unidos, dependiendo de quién siga en el poder. Ahora, el régimen de Assad ha logrado, digamos, de cierta forma mantener el control en ciertas zonas de influencia en Siria, pero es lo que han ido perdiendo en los últimos días. Y aunque el régimen de Bashar al-Assad ha recuperado control en gran parte del territorio, Siria está totalmente fragmentada. Las zonas del norte permanecen bajo el control de fuerzas kurdas y turcas. Turquía también tiene un rol sumamente importante, mientras la economía está devastada y evidentemente pues la población está sumamente dividida. Y esto nos lleva a lo que está ocurriendo hoy. Y estas son las implicaciones para Siria y la región en general en caso de que el régimen sirio caiga. Primero tenemos que explicar las unidades que pertenecen en esta ofensiva del lado de las fuerzas anti-Assad, y la mayoría pertenecen a Tahrir al-Sham, que se separó de Al-Qaeda en 2016.
como veníamos comentando, son grupos también extremistas y terroristas. Sin embargo, desde 2018, Tahrir al-Sham está designado como un grupo terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. A estos, a los que llamaremos HTS, están activos alrededor de Alepo y Hama. Su comandante, Abu Muhammad al-Jolani, anteriormente lideró el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria. Tras la separación de HTS de Al-Qaeda, se ha distanciado de esta última y Estados Unidos actualmente tiene una recompensa de 10 millones por su captura. Ahora bien, todo esto es un despelote y vamos a ir uno por uno nombrando a las diferentes milicias o grupos que están intentando tomarse el poder. Además de la operación de HTS, hay otra ofensiva en marcha y esta segunda batalla es liderada por el Ejército Nacional Sirio, una organización paraguas de rebeldes sirios financiados por Turquía. Y la operación del SNA se centra principalmente en atacar las fuerzas kurdas al norte de Alepo, porque Turquía también tiene sus propios problemas con los kurdos que actualmente no tienen territorio. Es decir, es bien complicado. Y HTS lidera la ofensiva, pero las siguientes brigadas también participan en ataques contra las fuerzas de Assad. Esos son los cuerpos del Sham, el ejército del orgullo, los halcones del Sham, los hombres libres del Sham, las brigadas de Turquistán, los partidarios del monoteísmo y la brigada de Turquistán. La mayoría de los miembros son yihadistas de Asia Central, es decir, son uzbecos, tayikos, uigures, chinos incluso, o combatientes árabes no sirios del Medio Oriente o Europa. Les insisto, hay muchos actores involucrados. Y muchos llegaron a Siria para la yihad entre 2012 y 2015. Casi todos estos grupos están involucrados en la lucha contra los kurdos al norte de Alepo, pero 3 batallones del SNA participan en la ofensiva liderada por HTS contra Assad, que es la división Suleiman Shah, la división Hamza y Al-Jabhat al-Shamiyya, que es el frente levantino. A estas alturas es completamente impredecible saber si el presidente sirio Assad finalmente va a caer. Hay muchos rumores de que ya se encuentra en Rusia, que abandonó el país, pero hasta ahora son sencillamente rumores. No se sabe realmente el paradero que tiene Bashar al-Assad en este momento, pero estas podrían ser las implicaciones si hay un cambio de régimen en Siria. Si HTS y sus aliados toman el control de Siria, se impondría una estricta interpretación de la ley Sharia. Aunque hay diferencias culturales e históricas entre HTS y los talibanes en Afganistán, probablemente sería un gobierno bastante similar si es que estos grupos se toman el poder. Es decir, que evidentemente Bashar al-Assad no es para nada bueno, pero estos grupos pudiesen ser incluso más radicales que Bashar al-Assad, porque el actual régimen de Bashar al-Assad, pese a que ha mantenido, incluso ha bombardeado químicamente a su oposición o a gente o a grupos que se oponen a su régimen dictatorial, por lo menos permite de cierta forma la existencia de cristianos y otros grupos étnicos y religiosos en Siria, algo que muy probablemente no se ha permitido en el futuro. El tema es que si este grupo, HTS, gana el poder, se esperan refugiados, los cristianos, los kurdos y otras minorías probablemente intentarán salir hacia el Líbano, Europa y Estados Unidos. Especialmente, algo que hay que recalcar es que el odio sectario es bastante intenso en Siria, especialmente por la población alauita y chiita, quienes podrían estar en riesgo de represalias graves por HTS y otros grupos opositores. Es muy incierto lo que sucederá en las áreas de Latakia y Tartus, que es en la región costera occidental donde vive la mayoría de los alauitas. Esta región es también donde Rusia tiene su importante instalación naval, lo que podría generar que Rusia deba abandonar la región. Y aquí entran a jugar los actores geopolíticos más importantes del mundo, porque Rusia tiene sus bases en Siria y desde allí ejerce control desde el siglo pasado, lo cual sería una derrota catastrófica para Putin, y más en medio de esta guerra que sostiene actualmente en contra de Ucrania. Lo mismo ocurre con las personas vinculadas a las instituciones de Assad, políticos, periodistas, soldados, policías, etc. Muchos temerán ataques de represalias y sus aliados intentarán escapar ya sea al Líbano o a Jordania. Lo que sucederá con los kurdos en Siria también es sumamente incierto en este momento, porque las áreas controladas por las SDF en el noroeste también tienen presente las tropas estadounidenses y podrían sobrevivir gracias a la protección de Estados Unidos, que a su vez hay una especie de arroz con mango, como nosotros solemos decir, porque
las tropas solo están presentes al este del río de Eufrates y no hay tropas estadounidenses al oeste del río. Por lo tanto, los barrios kurdos en la ciudad de Alepo y Tal Rifat y Manji podrían ser invadidos por HTS o el SNA. Incluso Kobani y Rakia son vulnerables porque las tropas terrestres de Estados Unidos están sumamente lejos. La posible caída del gobierno sirio también tiene graves implicaciones para el este de Siria, donde el Estado Islámico todavía tiene una presencia encubierta significativa. En el caso de que el régimen sirio del presidente Assad colapse, mejor dicho, el dictador Assad, las repercusiones van a ser gigantes para el Medio Oriente en general. Por ejemplo, para Turquía, la posible caída significará que a través de sus aliados en Siria, Turquía podría expandir enormemente otra vez su poder e influencia, tomando en cuenta que Siria formó parte del Imperio Otomano desde 1516 hasta 1918, es decir, durante 4 siglos. La salida de Rusia de Siria va a eliminar inmediatamente al antiguo rival de Turquía en la región, que es la Rusia de Putin actualmente. Y esto podría debilitar o incluso eliminar a las fuerzas kurdas, a las que Turquía considera una amenaza existencial. Con Siria pacificada por HTS y sus aliados, el presidente Erdogan podría justificar la repatriación de millones de refugiados sirios desde Turquía, alegando que la guerra ha terminado y Assad se ha ido. Esto aumentaría la popularidad de Erdogan y básicamente pues podría seguir perpetuándose en el poder, aunque todos sabemos que Erdogan no es muy democrático que se diga. Para Rusia, la posible caída de Assad significaría lo siguiente: pérdida de un aliado clave en Damasco, lo que marca el fin de su influencia política en Siria, y Turquía la superaría estratégicamente en la región, reduciendo su peso geopolítico. Esta pérdida total o significativa de la presencia militar rusa en Siria posiblemente llevará al cierre de la base naval de Tartus, establecida en 1971 durante la era soviética. Para Israel, la caída de Assad podría significar que con Siria en manos yihadistas será prácticamente imposible que continúe transportando armas por tierra desde Irán a través de Irak y Siria hasta su aliado Hezbollah en el Líbano. Es decir, que en el corto plazo esto podría favorecer a Israel, pero evidentemente a largo plazo las cosas son un poquito diferentes, porque si bien es cierto que la pérdida de acceso de Irán a Siria y al Líbano los va a debilitar significativamente, un gobierno de HTS podría ser sumamente inestable y las divisiones podrían ser a largo plazo o generar unas graves amenazas nuevamente para Israel, porque los grupos yihadistas notablemente podrían salirse de control y va a depender también de la mediación que pueda hacer allí Turquía y Estados Unidos. Para Irán, la caída de Assad también sería un desastre absoluto, porque perderían un socio sumamente importante en la región, que sería un desastre sumamente estratégico para Irán, produciendo el cierre de las rutas terrestres para rearmar a Hezbollah en el Líbano, lo que debilitaría la capacidad de este grupo de actuar como el brazo militar de Irán. Es decir, sería un golpe catastrófico para los grupos terroristas de la región que arremeten contra Israel. Y para Estados Unidos, por último, la salida Rusia de Siria sería vista como una victoria estratégica, ya que elimina la presencia de Rusia en Medio Oriente. Pero el problema fundamental es que nadie, absolutamente nadie, puede asegurar qué va a pasar el día de mañana, luego de que este nuevo grupo radical y extremista se mantenga en el poder o llegue a estar en el poder, tal como ha pasado con los talibanes en Afganistán. Así que, en resumidas cuentas, si logran definitivamente sacar a Bashar al-Assad del poder, creo que el mayor perjudicado sería actualmente Rusia, porque básicamente perdería toda su influencia en la región. Washington ganaría una victoria inmediata o una victoria en el corto plazo, pero a largo plazo creo que probablemente nadie gana demasiado. Tendremos probablemente a radicales más extremistas en el gobierno en Siria, que básicamente no van a traer ninguna mejoría para la gente de su país, sino que probablemente va a haber muchísima más represión y muchísima más
persecución a la sociedad civil en Siria, y si bien Estados Unidos en el corto plazo ganaría, muy probablemente en el largo plazo esto se salga de control, lo que probablemente obligaría a que una vez más Estados Unidos deba intervenir en la región o finalmente se resista y entiende que probablemente allí no hay mucho que hacer. Pero haberles podido explicar un poco, porque insisto, sé que es bien confuso, hay muchos grupos en el poder, o muchos grupos, perdón, tratando de buscar el poder, pero espero que esto les haya servido para entender un poco lo que ha venido ocurriendo en Siria y lo que podría ocurrir en caso de que finalmente Bashar al-Assad pierda el poder.